PlayStation sabe lo que hace, por algo domina el mercado de consolas, ¿cierto? Pues no precisamente. La compañía perdió el rumbo casi desde el inicio de esta generación. Sus exclusivos han brillado por su ausencia, mientras que sus juegos como servicio, bueno, ahí está Concord para recordárnoslo. Para sorpresa de todos, a la compañía le ha ido un poco mejor con lanzamientos multiplataforma recientes. Parecía que había encontrado el camino y que seguiría los pasos de Xbox, pero Sony salió con otra sorpresa. Resulta que lo multiplataforma no es su prioridad. Se trata de otro volantazo sin sentido en su estrategia o es un paso más para retomar el rumbo correcto. PlayStation le da la espalda a lo multiplataforma. Cuando se anunció la llegada de Helldivers 2 a Xbox, creímos que Phil Spencer se había infiltrado en las oficinas de PlayStation, pero no, era la compañía japonesa gritando a los cuatro vientos que llevaría varios de sus juegos a otras consolas. En resumen, que sería multiplataforma. En cuestión de días, el juego de Arrowhead vendió 900,000 copias en las consolas de la competencia. Era la señal que PlayStation necesitaba para apostarlo todo por lo multiplataforma. De hecho, una vacante indicó que esto pasaría más pronto de lo que imaginábamos. Incluso hicimos un video donde hablamos de lo importante que era para la marca diversificarse y llevar cada vez más juegos a Xbox Series XS y Switch 2. Sony Interactive Entertainment decidió llevarnos la contraria y poco después eliminó un indicador significativo de su informe corporativo. Adivinaste, sus ingresos por juegos multiplataforma. Hasta el año pasado era un dato que PlayStation presumía con orgullo. Era la muestra de su expansión más allá de su ecosistema. Después de todo, estos ports para PC no se hicieron solos. Para la compañía tampoco fue fácil lidiar con las críticas por llevar juegos como Lego Horizon Adventures y MLB The Show a las consolas Xbox y Nintendo. La métrica era una forma de decirle a Microsoft, nosotros también podemos y vamos a seguir tu estrategia. Era normal pensar que Sony se mantendría en el camino multiplataforma para incrementar sus ingresos, llamar la atención de más jugadores y mantener su posición de liderazgo. Al final resulta que no. PlayStation no quiere ser multiplataforma de la manera en que todos imaginamos, al menos no por ahora. A pesar de la vacante y todas sus implicaciones, la marca será cautelosa. Y cómo no serlo después de todas las caídas y los cambios de rumbo que ha experimentado por culpa de los juegos como servicio. Los números lo son todo. PlayStation quiere que te la pases bien con sus juegos y que te diviertas con sus servicios, pero ante todo quiere ganar dinero. En este sentido, la compañía tiene varios motivos para darle la espalda a los lanzamientos multiplataforma. Su reporte financiero revela uno de los más importantes. Sus juegos multiplataforma representaron solo 2% de los ingresos totales en gaming. Evidentemente, la cifra no justifica que sus desarrolladores pasen horas de más en la oficina y se machaquen los dedos para hacer ports. Por supuesto, esto no desde la perspectiva de negocios de Sony, donde los números lo son todo. Los resultados tampoco son una sorpresa, pues PlayStation es quien domina el mercado de consolas junto con Switch. Mientras tanto, las ventas de Xbox Series XS siguen en picada y algunas tiendas importantes ya ni siquiera quieren vender sus productos. Visto en perspectiva, PlayStation es el que pierde al entrar en un ecosistema como el de Xbox, donde la base de consolas activas es apenas la mitad o incluso menor que la suya, y donde muchos jugadores prefieren los servicios de suscripción. Por otro lado, Sony no ha mostrado más interés en llevar otros de sus juegos a los sistemas de Nintendo, aunque también puede ser que la compañía de Mario sea quien no quiere saber de esas franquicias ni verlas en sus consolas. Fuera de casos excepcionales como Helldivers 2 en Xbox, PlayStation solo ha tenido otros éxitos moderados en PC, donde los nuevos lanzamientos ya también son escasos. En este escenario resulta lógico que Sony priorice la venta de su propio hardware y la retención de jugadores dentro de su ecosistema, todo antes de arriesgarse en un mercado externo donde las ventas son inciertas. Además de los pocos ingresos, está la relación negativa de sus fans. Muchos casi destruyen su PlayStation 5 cuando supieron que había una remota posibilidad de que God of War y The Last of Us llegaran a Xbox.
No los culpamos. PlayStation ha sacrificado una parte muy importante de su legado e imagen por los juegos como servicio y multiplataforma. El sueño de todos es que la compañía regrese a su enfoque respecto a los exclusivos. Al final, son esos juegos los que realmente definen la identidad de la marca y justifican la decisión de comprar sus consolas, y no las de Nintendo o Microsoft. Sin embargo, dicha perspectiva contrasta con la de algunos analistas. Matt Piscatella, de Circana, sostiene que ser multiplataforma es la única manera de mantenerse vivo en esta voraz industria. El experto dice que las exclusivas han perdido su peso como vendedoras de consolas. Por ello, las compañías deben buscar otra estrategia, llevar su contenido a donde se encuentren los jugadores. Sorpresivamente, Sony presumió recientemente que la generación de PlayStation 5 ha sido la más exitosa en su historia. Sin exclusivos, juegos como servicio y con bastantes errores, su negocio va a viento en popa. Dicen que las cosas marchan tan bien que quieren convertirse en una casa del entretenimiento. Sony quiere consolidar el control y la monetización de todo su ecosistema, porque así se asegurará de que su contenido genere beneficios de forma interna, antes que depender de plataformas externas. Esto resulta esperanzador, pues parece que PlayStation está dispuesto a reforzar su identidad por medio de contenido exclusivo. Las últimas declaraciones de Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, apuntan a que la compañía realmente no acelerará su cambio multiplataforma. En cambio, aprovechó esta tendencia y recibió los juegos de Xbox durante su mayor crisis de contenido. Exploramos continuamente nuevas formas para que los jugadores interactúen en nuestras franquicias. Es importante darse cuenta de que somos muy reflexivos acerca de llevar nuestras IP fuera de la consola para llegar a nuevas audiencias, y que estamos tomando un enfoque muy mesurado y muy deliberado al hacerlo, particularmente en el lado de juegos para un solo jugador. Nuestros títulos principales son un gran diferenciador. ¿Un posible regreso a los orígenes? No nos engañemos, parecía que la generación de PlayStation 5 iba a ser tan genial como la de PlayStation 4. Sony sorprendió con exclusivos para un jugador que dejaron huella: Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Rift Apart, Demon's Souls, Gran Turismo 7 y Returnal. El problema fueron Jim Ryan y su genial idea de hacer de PlayStation la casa de los juegos como servicio. Esto generó una crisis de contenido propio que aún causa estragos y que de cierta forma recuerda a la época oscura del Xbox One, claro, con sus diferencias notables. El State of Play más reciente hizo que a muchos nos brillaran los ojos. No hubo juegos como servicio y en cambio se revelaron títulos que nos recordaron a ese PlayStation que todos queremos ver. Marvel's Wolverine y Saros nos dan esperanzas de que la compañía vuelva a sus orígenes. Luego de todo lo ocurrido, el camino a seguir podría ser enfocarse en su hardware y en que los juegos exclusivos vuelvan a ser su principal fortaleza. De hecho, su informe corporativo más reciente apunta en esa dirección. Sony destaca que avanzará como líder creativo en experiencias para un solo jugador. Esto será clave para la llegada de PlayStation 6, que esperamos no tenga una sequía de títulos propios tan alarmante. PlayStation Studios tardará en retomar el ritmo, pues algunos de sus estudios deben recuperarse tras el gran tropiezo y los despidos. Si deja atrás lo multiplataforma, entonces la única vía parece implicar el regreso a la estrategia anterior, pero replanteada en la complicada y cambiante industria actual. ¿Qué piensas sobre la estrategia de PlayStation? ¿Crees que regresar a su enfoque original es lo mejor? Recuerda dejar tu opinión en los comentarios y sigue informado en Level Up.